Buenas tardes, buenos días o buenas noches, de acuerdo al horario en que nos esté sintonizando, viendo o escuchando. Una mañana fría en Buenos Aires, ya les vamos que de mañana el reportaje, media mañana, y estamos en Generación N, Voces que Construyen el Futuro, con una persona que viene construyendo el futuro, partiendo desde las raíces de nuestra memoria ancestral y también de los acontecimientos de las últimas décadas, cubriendo lo que pasó, lo que está pasando y creo también lo que va a pasar. Mariana Dufour, docente, escritora, gran compañera, periodista, comunicadora social y una mujer valiente. ¿Cómo te va, Mariana? Un gusto tenerte acá, siempre. Igualmente, gracias Juan Carlos. Acá estamos en el frío de la costa, vivo en Valeria del Mar, así que les cuento a los oyentes que el frío de la costa, cala los huesos, pero acá estamos, por eso tengo la bufanda puesta, porque aunque la estufa esté encendida, la humedad se mete por todos lados. Acá estamos. Es una pena a veces que las conversaciones con personas tan interesantes como vos, con mujeres tan valientes, tan lúcidas como vos, no se graben en su totalidad, porque lo Por que suerte, venimos, te diría yo. con suerte, porque Por suerte no se graba. lo que venimos charlando fuera de línea es tan maravilloso, tan lindo, que, que merece la pena que hagamos un segundo capítulo y ya antes de empezar el primero estamos anticipando un segundo, que tiene que ver con por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero hoy nos convoca otra cosa, que es, más allá de que la conversación vaya para donde vaya, tu libro, tu próximo libro. Sí, ya no tan próximo, ya está acá. Mira, acá está. Ya no Ah, tan próximo, está en bien, cuerpo y alma. faltan los lectores. Faltaron los lectores, qué detalle. Sí, faltan los lectores. Bueno, contale a los futuros lectores de qué va el libro y cómo llegaste al libro. El libro se titula El exilio no olvida, y entre paréntesis o abajo como subtítulo, Una intensa historia de amor. Lejos de ser una novela, es un libro testimonial, y la intensa historia de amor relata justamente la historia de los exiliados del tiempo de la dictadura, aquellos que después de haber militado con cuerpo y cabeza contra la dictadura militar, bueno, debieron huir, en este caso hacia Europa. Son militantes en general pertenecientes a las distintas organizaciones guerrilleras de aquel entonces, que en algunos casos huyeron porque era vida o muerte, se trataba de vida o muerte, huir ellos y sus familias. En algunos casos se trata de militantes, compañeras, compañeros secuestrados incluso en tiempos de la democracia de Isabel Perón, que permanecieron detenidos, desaparecidos, torturados por días, por meses y por años, y que luego lograron la salida, en este caso hacia Europa, una salida controlada por los militares, y se exiliaron en ciudades como Madrid, París, Roma, Ginebra y demás. Y estos compañeros y compañeras, que son los que no volvieron, son los miles que decidieron no volver a la Argentina, también decidieron no soltar la militancia por los derechos humanos en este país. Una militancia que fue muy intensa en esos primeros tiempos, primeros años, donde todavía la dictadura gobernaba el país, y es una lucha que se llevó a cabo de manera sinfónica, fue una sinfonía, dice uno de ellos, que se orquestó entre los argentinos que quedaron en el país y los argentinos que debieron desterrarse, y entre la lucha de ambos, esa sinfonía que logró sonar tan bien, que llegó al derrocamiento de este gobierno militar, que permaneció en Casa Rosada 7 años, o sea, una cantidad mínima al lado de lo que sucedió en Chile, en Uruguay o en la misma España, que llegó a durar
casi 40 años. Bueno, ellos dicen que esa duración de una dictadura trágica, tal vez la más trágica del Cono Sur, se debió a una militancia intensísima de los cuadros que lograron huir hacia el exterior. Y este libro, El exilio no olvida, refleja esas militancias, esas historias de huida, el recibimiento que hace estos países anfitriones a los conciudadanos y la militancia que inician allá y después el vivir en el afuera, el seguir transitando una vida familiar lo más normal posible y en donde además hoy ya anidan nietos y bisnietos en esas ciudades europeas, pero que sin embargo cuando uno se encuentra con ellos, con estos exiliados, siguen hablando como vos y como yo, en un argentino sin ningún tipo de acento ni de nada que te indique que son personas que llevan casi 50 años viviendo en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, en Suiza. Hay un cordón umbilical que no han querido, no han sabido o no han podido cortar, ¿por qué? Y que bueno, que los sostiene en esta coherencia ideológica que ellos decidieron en años tan jóvenes, militar, sostener y abanderar, ¿no? Al día de hoy. Y bueno, acá estamos con El exilio no olvida, que más allá de los prólogos que cuenta, que es Pérez Esquivel por un lado y Ana María Careaga por el otro, y un primer capítulo bastante intenso, escrito por mí. Después es la palabra de ellos, es un libro escrito en primera persona, es la palabra de ellos, que van como dialogando entre ellos, aunque no se conozcan en algunos casos, pero fueron ordenados de tal manera sus testimonios que se van sucediendo y se van como dialogando. Y bueno, la idea es traer desde un lugar que parece tan lejos y en realidad es tan cercano, la palabra de ellos a este país, acá, al hoy, a este país del hoy, tan terrible. Conozco muy bien el rigor de tus trabajos y eso me lleva a una pregunta en función de algo que acabas de decir. Tomaron la decisión de no regresar, Sí, muchos. sí. ¿Encontraste algún denominador común en esa decisión? Es una decisión que ellos dicen que el tiempo y el andar fue tomando por ellos la decisión, pero que a su vez la realidad inestable de la política argentina también terminó de decidirlos, ¿no? Por un lado, el menemismo, en donde, bueno, se empezó a perdonar a los que habían sido juzgados, esas leyes terribles de obediencia debida y liberación y perdón. Eso hizo que el miedo que tenían escondidito en el cuerpo aflorara otra vez en cuerpo y alma y sintieran que más allá de aquellos que habían vuelto en el 83, 84, 85, después esa vuelta se detuviera, en el menemismo se detiene, vuelve a nacer esos deseos de volver en el tiempo del kirchnerismo, muchos vuelven en ese tiempo, pero a la vuelta de la página de la historia bastante reciente se dan cuenta que el kirchnerismo fue solo un paréntesis, y que a partir del gobierno de Macri esas viejas ideas y esos viejos peligros vuelven a hacerse presentes y por lo tanto esos miedos vuelven a hacerse carne. Y por la protección ya no de ellos, sino de sus hijos, es que nuevamente deciden quedarse, o sea, ratifican la decisión tomada de no volver, que insisto, ellos dicen que todos se exiliaron convencidos de que iban a retornar, pero la vida de allá, la vida familiar que fue conformándose allá, más la realidad política de acá, lo fue haciendo permanecer, en un permanecer que se transformó en establecerse definitivamente.
E insisto, incluso teniendo en cuenta que durante el kirchnerismo hubo muchos que volvieron, sus hijos ya eran grandes y volvieron por ahí solamente los padres, en la mayoría de los casos separados y conformando nuevas parejas. La vida en exilio y esa revolución que continuó en exilio tomó una nueva forma y eso hizo que también muchas parejas que se exiliaron juntas quebraran. Lo que no quebró es la militancia y la revolución se siguió sosteniendo bajo otras formas democráticas, formas de diálogo que se aprendieron en Europa. Acá se desconocía lo que era la democracia porque se reiniciaba, duraba un tiempito y se derrocaban los gobiernos. Esa forma de llevar la lucha desde el diálogo, ellos mismos la dicen, la aprendieron en Europa. La conocieron allá y entonces empezó una revolución diferente que evidentemente fue bien llevada, fue bien entendida, porque, insisto, vuelvo al inicio, la dictadura fue derrocada luego de 7 años de tragedia. Fue derrocada por el pueblo. Y es esa lucha la que ellos sostienen que levantan las madres. Son las madres las que levantan las banderas de esos hijos. Pero la democracia es hija de esa generación. Esos fueron todos coincidentes. La democracia en Argentina es hija de la lucha de esa generación, que fue una generación diezmada, pero no suficientemente reconocida en este rol tan importante, ¿no? Como madre de la democracia que vivimos hoy. Estable ya, a pesar de los Macri, a pesar de los Milei, estable ya en casi 50 años. Eso creo que es importante. A mí me impactó que ellos remarcaran eso, porque es verdad, a veces solo pensamos en los 30.000 como víctimas de una dictadura y de una violencia terrible, pero no como hacedores de, y también sus coetáneos, como hacedores y constructores de la democracia que vivimos hoy. Nosotros somos herederos de esa generación. Y creo que eso es muy importante, porque no han sido solo víctimas, han sido hacedores de algo que no llegó a su punto culmine, a ese punto de un país socialista, equitativo, de una patria feliz. Por supuesto no hemos llegado ni mucho menos, pero la democracia es hija de esa generación. Sí. Te morías por volver con la frente marchita, cantaba Gardel, ¿no? Aquel poema musicalizado por Sabina, que Sí, habla de esa chica exiliada que vendía cositas en el rastro y que se moría por volver. Y me consta, caso de muchos exiliados que regresaron, sí, sí. que se Está morían por la volver. película El exilio de Gardel, de Pino Solanas, que es tan hermosa. Y creo que refleja tanto la angustia que vivían los exiliados en aquel momento, una angustia terrible, terrible porque los habían despatriado de la revolución, no solo de su patria, de la revolución, los habían colocado a un costado y eso no se lo bancaban, eso no lo soportaban. No lo soportaban por ellos, no lo soportaban por el país, no lo soportaban porque en el exterior empiezan a enterarse de la realidad, muchos de ellos, no todos, de la realidad de las desapariciones. Ellos se enteran muchos en Europa, otros no. Por ejemplo, los que habían estado ellos mismos detenidos, desaparecidos, no sabían que eso era una realidad tan extendida, pensaban que eran por ahí de algunos, no 30.000. Bueno, empiezan a acceder a unas verdades y ellos a pregonar y a revelar al mundo esas verdades que en el adentro no las sabían. Así que, bueno, es fuerte la historia de estos compañeros, muy fuerte, muy intensa, y que conservan una alegría de vivir que vos decís, wow, ¿de dónde la sacan? Porque cuando entras a rascar un poco en sus historias personales que las cuentan con pudor, las cuentan con cuidado y las cuentan sin resentimiento. Eso es lo más impactante. No hay rencor, resentimiento, hay mucho cuidado en esos relatos, que muchos aparecen en el libro, por supuesto. Otros permanecen en sus memorias. Pasa, Mariana, que después del peronismo, el primer peronismo, una generación
de personas bien alimentadas, bien cuidadas, la Fundación Eva Perón y todo lo demás, los estándares de vida de los ciudadanos argentinos permitían desarrollarse con proteínas, las proteínas necesarias para que los cerebros funcionaran, y tuvimos una especie de Atenas, ¿no? Sí, En los años 60, poblado de gigantes del pensamiento, de la cultura, de la sí, ciencia, fuimos vanguardia en absolutamente todos los campos dentro de Latinoamérica, y a esa generación se la diezmó. sí, Esa es la generación que o fue desaparecida brutalmente, asesinada, quebrada, destruida en lo más profundo de su ser en algunos casos, y en otros casos sobrevivientes a través del exilio, donde ese exilio en algún sentido se llevó a los mejores también, a los se llevó mejores a los mejores. exponentes de Sí, esa sí, bueno, eso generación. lo decía Osvaldo siempre, ¿no? La dictadura se llevó a los mejores. Sí, sí, necesitábamos muchos Osvaldo Bayer pensando hoy, hace 10 años, 20 años, 30 años, tendríamos otra Argentina. Yo siempre se lo digo a los exiliados cuando presentaba Revolución es la palabra ya, siempre les dije, nos faltan los 30.000 y nos faltan ustedes. Nos faltan ustedes en lo cotidiano, en la vida cotidiana, en que ustedes sean nuestros maestros, nuestros periodistas, nuestros médicos, nuestros verduleros, nuestras madres y padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros de juego, de fútbol, en lo cotidiano para nutrirnos mutuamente las vidas, las charlas, las mateadas, los asados, nos faltan en lo cotidiano y en la construcción de cada una de las instituciones. Por eso también siempre digo en cada presentación, el enemigo fue certero, lo sigue siendo, pero qué certero que fue en ese momento. Nos desnutrieron de una generación bellísima que no veo que se vuelva a repetir. Ni siquiera la mía, que es la casi inmediata sucesora, nosotros años luz de esta generación, pero años luz de esta generación. Y creo que los de hoy, aún más, y por razones no solo de conquista ideológica, conquista mediática, conquista de la tecnología que nos invade los cerebros, sino por lo que hablábamos hace un rato, hay jóvenes de hoy que son hijos de los tiempos de Menem, un tiempo que hambreó al pueblo, que desnutrió al pueblo, no solo de cultura y de educación, sino de comida, de alimento, niños que crecieron con hambre y frío, mujeres que tuvieron sus 9 meses mal alimentados. Por lo tanto, estamos hablando de jóvenes que han crecido en la desnutrición y el frío. ¿Cómo podemos pretender desarrollo cognitivo, excelencia? No se puede. No, no lo hubo, no lo tenemos, y hoy estamos volviendo a vivir lo mismo. Madres desnutridas, niños que están creciendo con sus cerebros que no se forman en su capacidad plena, porque no reciben vitaminas, no reciben carne, vegetales, leche, abrigo. Entonces, otra vez estamos condenando nuestro futuro. De acá a 10, 15 años vamos a ver jóvenes otra vez que no son plenos en sus capacidades. Es terrible la bicicleta que se ha encendido hace 50 años, que el menemismo volvió a alimentar esa rueda. Mira, alimentar, estamos hablando de desnutrición, pero que alimentaron la desnutrición, el macrismo volvió a alimentar la desnutrición, y Milei, ni hablemos. Entonces, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos? No alcanza con buena cultura, buena educación, buena formación. Se necesita buen alimento, no panzas llenas, buen alimento. Y los hijos y los nietos de estos exiliados sí tienen buen alimento, de todo tipo. Entonces son hijos y nietos que vos te sentás a hablar con ellos y decís, los necesitamos acá. Por supuesto que tenemos jóvenes increíbles en la Argentina, por supuesto que los tenemos, pero no son el 100%, porque ¿qué porcentaje se alimentó bien durante el menemismo?
¿Qué porcentaje se alimentó bien durante el macrismo? ¿Qué porcentaje se está alimentando bien hoy? Entonces, la hacen bien. Estos desgraciados la hacen muy bien. Antes de comenzar a hablar en público, digamos, a grabar esta nota, veníamos hablando de esto y Sí. también te hice referencia a un dato que me lastimó los ojos cuando lo vi hace unos días, que a raíz de la guerra uno obviamente busca raíces históricas de lo que sucede en Medio Oriente hoy y de los distintos pueblos en conflicto, y te encontrás que cuando empieza la revolución islámica, la Mm, República Islámica del Irán, Argentina tenía la misma población que Irán. Hoy Argentina tiene, raspa los 50 millones y Irán tiene 90 millones de habitantes. Al enfrascarse en una guerra, cosa que por supuesto nunca vamos a aprobar ninguna guerra, bajo ninguna circunstancia, sí los derechos de los pueblos a defenderse, que son eso es otra cosa. Y me gusta que uses la palabra enemigo cuando te referís a Macri, cuando te referís a este personaje que ya no nombro, y creo que dentro de unos días, ya días, semanas, el propio Círculo Rojo lo va a meter en una ambulancia y lo va a sacar con una camisa de fuerza de la Casa de mm, Gobierno, porque ya como no hizo todo lo que tenía que hacer sí, y le buscarán el reemplazo, así que no perdamos tiempo hablando de él. Sí de las políticas, porque esas políticas de despoblar los comedores, de no mandar los alimentos que están, son los que van a hacer que la próxima generación sea menos inteligente, tenga menos fuerza, tenga menos capacidad de concentrarse y también que seamos proporcionalmente menos argentinos. Lo cual da, digamos, cabida inmediata a que algún trasnochado de alguna otra potencia diga, che, tanta tierra, tanta Patagonia y nosotros con tantos problemas, ¿no? ¿Por qué no tomar la Patagonia? Y eso lo estamos sí, yo no sé viendo. cuánto de la Patagonia sigue siendo nuestra, ¿eh? Creo que no mucho, creo que no mucho. Forma parte de aquellas cosas que no se dicen, que no se dieron la pelea real, contundente en ningún gobierno, no solo hoy. En ningún gobierno se dio la real protección a la Patagonia, a la Antártida, que, que merece, que merece. No, a mí me parece que no. Me parece que no. No soy una entendida en el tema, pero sé que si la Patagonia está hoy tomada como lo está, no es solamente por culpa del gobierno actual ni del macrismo. Tenemos a veces más críticas, incluso de sectores supuestamente progresistas, hacia la causa mapuche que hacia Lewis, Claro, ¿no? sí, 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 Un estado dentro del estado, un lago que no podemos visitar porque un señor inglés compró esas tierras alegremente porque tenemos una ley que permite que compres las tierras, sí. Y los nadie tiró lagos, para atrás eso, ¿eh? Nadie lo tiró para atrás. Ningún nadie, gobierno. nadie. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Vamos a volver mejores? ¿Lo vamos a hacer? No sé. Si volvemos mejores tendríamos que hacerlo. Tendríamos que hacerlo, pero si tenemos Inten- un candidato como Massa que se sienta en la embajada yanqui, la veo complicada. Yo la veo complicada. No sé, ojalá me equivoque, pero no creo equivocarme. Cuando vos te sentaste en la mesa de los norteamericanos, todos sabemos lo que ellos quieren. Mira, ayer hablábamos en una charla abierta tecnológica, permitime una conversación de amigos, aparte de un reportaje. Hablaba sobre la mentalidad de las empresas norteamericanas de tecnología, las pequeñas incluso, frente a las chinas. En los años 90 estuve muy relacionado con muchísimas empresas argentinas que tomaban representaciones de empresas de otros países, la mayoría norteamericanas, algunas chinas. Los chinos vienen, se integran, comercian, como el chinito de la esquina, ¿no? Hasta ahí, se integran hasta ahí, pero se integran.
y forman parte de una comunidad. El carnicero es paraguayo, el verdulero del autoservicio chino es boliviano, se integran en nuestra comunidad, alguna cajera argentina cada tanto, algunos ya hablan porteño, otros no, pero hay una integración. Cuando venían las empresas norteamericanas, lo que hacían era primero darte todo para que vos desarrolles la empresa. Entonces Juan Pérez ponía una empresa, representaba una empresa norteamericana, era representante exclusivo en la Argentina de tal, desarrollaba todo el mercado y una vez desarrollado, venían y le decían, bueno, muchas gracias, se venció tu contrato de Su representante. ruta. Bueno, pero yo soy el más indicado, si ustedes vienen, yo soy el más indicado para ser el CEO de esta empresa en la Argentina o en la región, porque en muchos casos eran regionales. No, trae un máster en Harvard, otro argentino, general, porque tienen que conocer el mercado, o te mandaba un mexicano o lo que fuera, y a vos que te rompiste el alma te pusiste la camiseta como buen argentino, te pusiste la camiseta de esa marca, de esa empresa, desarrollaste el mercado, te dicen gracias por todo. Yeah. Y te dejan absolutamente afuera. Así es la mentalidad, sobre todo la hipercompetitividad que ellos plantean dentro de la tecnología, que es el sector de punta, que hasta hoy, hasta hace poco, dominaba casi exclusivamente los Estados Unidos, hasta que les apareció China. Así es. Y los chinos le están pasando el trapo en todos lados. Ujú. Los chinos están haciendo comunidad organizada en el mundo. Y van a sacar de la pobreza, sacaron de la pobreza 400 millones de chinos, y dentro de muy pocos años, el 100% de la población china va a ser de clase media. Ahora ya no tienen que tener un solo hijo, pueden tener los hijos que quieran, o por lo menos dos. Claro. Entonces, de nuevo, el factor demográfico. ¿Cómo te atreves a hacer algo con China con casi 2.000 millones de habitantes? ¿Cuál es el problema geopolítico de China hoy frente a la India? Que la India los está superando en cantidad de habitantes. Entonces los chinos dijeron, bueno, en vez de un hijo ya pueden tener más. Irán, 90 millones de habitantes contra Israel, 5 millones, tiene para reemplazar. Le matan un comandante, tiene otro. Le matan un comandante, tiene otro. Le matan un combatiente, tiene otro. Cuando tenés 5 millones que se están queriendo ir, porque ya no sos el invulnerable, cambia todo. En este esquema, Mariana, volviendo al exilio y a las migraciones, hay migraciones que tienen que ver, como el caso de México, 44 millones de mexicanos en los Estados Unidos, tiene que ver con migrantes de escasa formación en muchos casos, no todos por supuesto, pero que van a hacer tareas de menor cuantía a un país como Estados Unidos que necesita mano de obra barata para cortarles el césped, hacer los trabajos de altura en un andamio y esas cosas que todavía se hacen. Pero el exiliado argentino, y en base a tu experiencia con este libro, ha ido a ocupar en general puestos destacadísimos en Sí. universidades, en empresas, en organismos. ¿Cómo, cómo pensar en el regreso de aquellos que tuvieran imperiosas ganas de volver cuando lo que se le ofrece en Francia, Alemania, Suiza, España, Italia es de tamaña magnitud frente a lo que hoy es el desguace del Estado argentino? No, hoy ninguno de ellos no solo no piensa en volver y no se arrepiente de no haber vuelto, hoy no se arrepienten, en algún momento se lo pudieron haber cuestionado, hoy no, no solo por todo eso que vos decís, el bienestar económico, sino por la estabilidad de las instituciones, esa protección que te da la estabilidad de las instituciones a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Ellos mismos dicen que hoy a lo mejor están en peligro dada la situación de hoy, pero todavía las democracias son firmes, son estables, se puede creer en las instituciones, todavía son confiables, no son tan fuertes como hace un tiempo atrás, pero son fuertes. Entonces,
no solo no quieren volver, sino que me ha pasado con algún que otro testimoniante de este libro, que cuando hace poco tiempo volví a tomar comunicación para hacer una pregunta o para mandarle algo, y me han dicho, Mariana, hace rato que no te contesto, pero porque todo lo que llega de Argentina yo lo tengo frenado, no, es como que no lo puedo soportar. Te hablo de personas que han entregado mucho en su militancia acá, y me han dicho así: discúlpame, me voy a tomar mi tiempo para ver lo que me mandaste, por ahí la convocatoria, aunque estén allá, la convocatoria de presentación del libro, o material para que lo corrijan, para que lo vean, y no me contestaban, y alguno que otro me ha dicho, por suerte son los menos, me ha dicho, lo que llega de Argentina, primero tengo que respirar hondo, y después lo tengo que ver, y eso me lleva mi tiempo. O sea, ni hablemos de volver. Ni hablemos de volver a la Argentina. Hay un dolor y un miedo que sigue ahí. De hecho, los testimonios son anónimos, por pedido de muchos de ellos. Son anónimos. Entonces, para muchos no tenían problema y muchos sí. Entonces, auné todos, para respeto de los anónimos, auné todos en anónimos. Son fragmentos de testimonios que se van sucediendo según las temáticas. Los hago conversar entre ellos. Es indistinto que sean anónimos, o sea, tuve que pensar mucho las formas para que sea indistinto a la hora de la lectura que fuera anónimo, igual se comprende perfectamente, pero mirá cómo es. Este pedido me lo hicieron en el 2023 cuando yo estaba allá, y ya estaban las elecciones, todavía no ganadas, pero todo indicaba que las iba a ganar este personaje, por lo menos el balotaje, ya lo otro estaba ganado. Y me pidieron eso, que fueran anónimas, porque hay un miedo que vuelve o sea, no estaba todo tan controladito, no estaba tan superado. Ahí es donde una de ellas me dice, bueno, el kirchnerismo entonces fue un simple paréntesis. No podemos volver. Y no queremos que nuestros hijos vuelvan, no porque no quieren que vuelvan a la Argentina, a esta Argentina, tienen miedo por ello. Eso no les impide estar a cara descubierta frente a la embajada argentina con la bandera, militando, exigiendo. Ahora exigían la liberación de Cristina, pero exigen la liberación de Milagro, pelean por las Islas Malvinas, están cada 24 de marzo, hacen actos tremendos en donde son acompañados por muchos exiliados, en especial los chilenos, que esto me olvidé decir, un capítulo del libro está dedicado especialmente para el exilio chileno, que pasó primero por la Argentina y después se fue para Europa. Así que en homenaje a ellos que han acompañado a nuestros exiliados, hay un capítulo para ellos, para honrarlos a ellos, a los compañeros chilenos. O sea, ellos allá todavía tienen una confianza en las instituciones que ya acá no. Entonces ahí es donde dicen, más de uno me ha dicho, tanta pelea, tanta entregar la vida, esa juventud que entregaron los compañeros desaparecidos, pero ellos también, esto lo digo yo, ¿para qué? Se lo preguntan. Y después que se lo preguntan, están diciendo, bueno, mañana y salimos y hacemos la protesta y vamos, y la bandera, y la pancarta, y la asamblea, y la película que vamos a proyectar. O sea, la pregunta no invalida la acción, no los tira para atrás, se lo preguntan. Pero la militancia es de todos los días, ¿eh? Es tremendo, es de todos los días. Y tienen organizaciones conformadas, el Observatorio Hispano-Argentino, la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia, el Centro de Argentinos en Alemania, y así infinito. Y el colectivo es por la memoria, la memoria de los exiliados en Ginebra. Cada 6 de septiembre, te cuento algo anecdótico, cada 6 de septiembre o fecha cercana a 6 de septiembre, los hijos de los exiliados hacen un corderito para sus padres y abuelos, ya después de tantos años exiliados, y se juntan todos a comer, no el corderito patagónico, porque no es patagónico, pero se juntan a comer un corderito. Este año estoy invitada, 6 de septiembre, con los exiliados, que antes los hacían ellos jovencitos con sus hijos bebés.
Ahora esos bebés son padres, y entonces son los nietos y los padres que homenajean a los exiliados de los 70. Y eso es una memoria hermosa, hermosa. Imagínate la cabeza de toda esa gente tan interesante, si no la necesitamos acá. Se fueron los mejores, Waldo, y nunca se equivocó con eso. Se fueron los mejores. Sí, Recuerdo que estuvimos juntos, vos y yo, en la casa de esta compañera chilena con la que mantenemos ahora sí, contacto, sí, Rosa. Rosa, aquel libro tan maravilloso sobre estos temas que estamos hablando, y cómo esa patria grande también se conforma a partir de esos exilios, ¿no? Pero quería preguntarte, especialmente, y volviendo al concepto del denominador común, tengo una sensación, pero es solo una sensación, vuelvo a tu rigor también, de investigadora, tengo la sensación de que el ciudadano europeo, por lo menos sí me consta, que no entiende qué pasó con la Argentina y con este personaje, no lo entiende, directamente no lo entiende, no lo pueden creer, tienen una especie de indignación de que haya pasado, que el pueblo argentino haya elegido a semejante patán. Sí, no entiende cómo pasó acá en la Argentina, porque en el exterior Argentina, no te voy a decir que en Europa nos recontra conocen ni nada, pero sí tienen en claro que es un pueblo militante, luchador y que sale a las calles. Y esa Sí, es la parte que no entienden. y culto, Sí, combativo, ¿eh? sí, combativo, sí, Combativo. combativo. Una fama que los mismos exiliados también se han encargado de ratificar, ¿no? Porque siempre ven vos vas y en distintas ciudades, yo estoy siempre con la bandera acompañando, pues siempre hay alguna marcha en la que voy, ahí estoy. Porque siempre están marchando por alguna causa, no solo por la Argentina. Ellos se autodefinen internacionalistas. Una vez que se exiliaron, se dieron cuenta que la lucha por la revolución en la Argentina y en el Cono Sur era una revolución que podía llamarse, o una causa que se podía llamarse internacionalista. Mm, Se volvieron internacionalistas y lo sí, llaman todos. sí, Todos. Los palestinos los llaman a ellos, a los argentinos, porque saben que van, porque analizan la situación y tiene que ver con la vulneración de derechos humanos y ahí están. Entonces los llaman todos. Eso también está en el libro y ahí están, porque internacionalizaron la causa, internacionalizaron la revolución. Eso es lindísimo. Y el chileno también está muy en esta sintonía. Y eso es interesantísimo. No sé si te respondí la pregunta, me fui un poco por las ramas. No te estoy escuchando. A ver, se me fue el sonido. ahí estamos, ahí estamos. Ahí Y está, ahí te la escucho. pregunta no era tanto hacia el ciudadano europeo, internacional, digamos, sino hacia el argentino exiliado. Si tienen una explicación o todavía están en la conmoción de no entender qué pasó para que hayamos elegido democráticamente, más allá de, por supuesto, la escasa participación en las elecciones, que ya lo explica también, que hayamos elegido a semejante patán, ¿no? Para llevar adelante los destinos de la patria. No lo entienden, se agarran la cabeza. Igualmente, el análisis que hace tiene que ver con errores cometidos durante el gobierno kirchnerista, peronista, nacional y popular, como querramos llamarlo, eh, que en vez de haberse nutrido de esa rebeldía de las bases, acordate que en el 2001, 2002, hubo una rebeldía de las bases, que se la llamó anarquismo también, de la que Osvaldo fue parte, y se concurrían asambleas que se armaban en cada esquina, en cada barrio, lejos de potenciarla y nutrirse de ellas, es como que el gobierno de los Kirchner las neutralizó, las absorbió, les dio respuesta, podríamos llegar a decirle, y las anuló. Y esa base popular dejó de sentir necesidad de seguir alimentándose, de seguir rebelándose, de seguir construyendo esas patas de una nueva democracia, y eso que se destruyó es lo que no tenemos hoy. Es ese deambular mirándonos todos sin saber
nada, dependiendo de que nos diga, en este caso Cristina, de que nos diga la CGT, y esas bases, bien barriales, de cabeza bien popular, eh, quedaron desarmadas. Esa es la explicación que dan muchos de ellos. Yo creo que algo bastante de eso hay. Una cosa es apoyar las causas y otra cosa es absorberlas. Y te desmantela, te quita la necesidad de estar armado, armado en la cuestión metafórica de la palabra armado, no ya de estar armado como en los 70, y total te relajaste. Y nos relajamos tanto y nos entregamos tanto a esa mamá, papá kirchnerista, que no tenemos capacidad de resolver, no tenemos capacidad de tomar decisiones y de autoorganizarnos. Yo creo que para explicarlo sencillito, me parece que va por ahí la explicación de por qué hoy estamos como estamos. Creímos que con los logros conseguidos, que fueron muchos, y explican el inmenso amor de muchos compatriotas hacia Cristina, ese amor inmenso y conmovedor que tienen, lo vemos, lo Sí, sentimos, y lo compartimos en las marchas y en la propia casa de Cristina, y la indignación de que haya una proscripción, sobre todo hacia una mujer que hizo tanto. sí, sí, sí. Pero a su vez, quizás con responsabilidad colectiva, el haber pensado que la historia es lineal y no cíclica como suele ser, y decir, llegamos ya a un estado en el que nunca vamos a volver atrás, y yo tiemblo cada vez que veo el triunfalismo de nuestros Sí, compañeros. sí, Uno trata de no ser pincha globos, ¿no? De decir, no, no voy a pinchar el globo ni el entusiasmo, al contrario, me conocés, soy un entusiasta, vos también, pero también los análisis tienen que incluir esa llamada, mal llamada, autocrítica, que es análisis duro de una situación. Hemos festejado tantas victorias que no hubo, que no llegaron. exacto. Y Hemos, además hay que tener en cuenta que las generaciones van pasando. O sea, vos militaste para concientizar, no sé, la generación de los 40, la de los 30. Bueno, pero van apareciendo nuevas. Y bueno, entonces es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay una revolución educativa que nunca se hizo, esto también lo hemos hablado. La revolución educativa nunca se hizo, siempre se habló de la cultura, de los medios. ¿Y la educativa? Seguimos educando con el manual de Mitre. ¿Dónde está la educativa? La revolución en la formación de los uniformados. Yo no veo, o sea, el programa de la formación de la policía, de la gendarmería, se incluyó una materia, derechos humanos, ahí de costadito. No, no, hay que reformular todo. O sea, los programas de nuestros uniformados siguen siendo los mismos de hace 45 años atrás, no quiero decir de la dictadura, pero de 45 años atrás. ¿Y dónde está? Si bueno, esa es una revolución educativa y una revolución en quienes van a andar armados por las calles, es en el horno. Indefectiblemente llegamos a donde llegamos hoy. Indefectiblemente. y hablando de la guita, que mueve el mundo también, parte del mundo, no es solo la guita, pero es importantísimo, sobre todo las grandes cantidades de guita, eh, nunca se derogó ni se reformuló la ley de entidades financieras. Claro, Tenemos la ley de entidades financieras de Martínez de Oz, lo que claro, permite, nunca se planteó un repudio absoluto y total hacia la deuda externa, empezando por una investigación profunda exacto. de dónde está esa plata, quién se la llevó y quiénes son los cómplices de adentro y de afuera para que eso haya sucedido. Ahora bien, cuando decimos vamos a volver y dijimos en una época, y hasta algunos dicen que fue una frase que fui el primero en decirla, vamos a volver Ya, mejores, porque hay un artículo ahí publicado en un medio que fue, creo que contemporáneo por lo menos a ese sentimiento colectivo, vamos a volver mejores, mejores que quién, claro.
que lo que éramos, entonces no éramos tan Mejores buenos. que cuando. Sí, sí. Ser mejor que lo que hay ahora me parece que no es difícil, No. pero ¿alcanza? No, evidentemente no, porque Alberto Fernández, con todos los errores que ha tenido, creo que fue mejor que Macri, mucho mejor que Milei, pero evidentemente no alcanzó, no fue suficiente, la desilusión que generó la estamos pagando hoy, entonces no alcanza, evidentemente no alcanza. Tenemos que volver muchísimo mejores, pero todos, los dirigentes y nosotros. No alcanza. Y no tenemos tiempo para decir, bueno, vamos construyendo. No, hay que ser mejores el primer día. Desde el primer día ya no hay tiempo. No hay tiempo. Mariana, vos que sos una experta en comunicación, todavía veo que de cara a las próximas elecciones, mientras estemos dentro de este régimen de democracia tutelada, colonial, eh, autoritaria y clientelar, por un lado y por el otro, es muy difícil plantear esto que te voy a decir, pero la comunicación de nuestros candidatos no empieza o no debería empezar antes de elegir a esos candidatos. Es decir, primero elegir a los buenos y después comunicar lo bueno que puedan tener, porque comunicar bien, muchos hablan, no tenemos un problema de comunicación. Sí, pero ese problema de comunicación es que nos cuesta defender a algunos de los candidatos que nos han defraudado de la manera que nos han defraudado. Y Bueno, pero no eso tenemos otros. no, porque eso tiene que ver con lo que decía antes. Neutralizaron las bases, las absorbieron. Entonces ellos deciden quiénes son nuestros dirigentes, quiénes nos representan. No, los representantes tienen que nacer de la base, de esa base que está politizada, que está activa, que tiene el cuerpo siempre en alerta y la mente en alerta. Pero desactivaron las bases para poder decidir por nosotros, incluso para proyectar leyes que nos benefician, sí, pero no es así. La historia la construyen los pueblos, no los dirigentes. Los pueblos. Y nos desactivaron como pueblo. Nosotros como pueblo seguramente somos responsables. Algo hicimos, algo dejamos hacer. Pero cuando eligen nuestros dirigentes y no nosotros decimos, sí, jefa, como por ejemplo cuando nos impusieron a Massa y teníamos a un Grabois, que tal vez no hubiera ganado, tal vez hubiera sido un desastre, no tengo la menor idea, pero la verdad es que tenía un alto porcentaje de intención de voto Grabois, y la jefa mandó a votar a Massa, y muchos dijeron, camporistas y no camporistas, dijeron sí jefa, y votaron a Massa, entonces ahí hay una base popular inactiva, no pensante. Está todo mal. ¿Cómo puede ser que nos desactiven con un dedo un candidato? No puede ser. El candidato nace de las bases, debe nacer de las bases, porque se nutrió de las bases, porque militó en la base, porque estuvo en el barrio y porque aflora naturalmente en función de ese trabajo. No es de arriba para abajo. Massa cuando se embarró las manos. Mirale las manos a Massa. Las tiene las uñitas, no las tiene pintadas porque es hombre y aunque fuera, no, porque no le gusta, porque aunque fuera hombre se las puede pintar. Las tiene pintaditas, cepilladitas, el pelo intacto. ¿Cuándo puso las manos en el barro ese hombre? Jamás. ¿Cuándo habrá buscado la moneda abajo de la cama? Como decía mi mamá, a fin de mes, busquemos la moneda abajo de la cama y en los bolsillos y en la cartera. ¿Cuándo? Eso lo sabe el que lo vive. La angustia de llegar a fin de mes la sabe el que la vive. Bueno, no tenemos, a lo mejor Grabois lo sabe, no lo sé, pero por lo menos lo vemos con las patas en el barro. No, falta. Yo sé que Cristina tampoco ha tenido sus pies en el barro, pero bueno, hay que nutrirse de otros que sí. No pueden ser todos allá en los sillones ahí arriba, no puede ser. Tiene que haber más Grabois o no Grabois, no sé, poner el nombre que quieras. Se tiene que mixturizar eso. No puede ser que un dedo nos diga a quién votar, no puede ser. Mariana, vos nombraste recién a Milagro Sala, que sigue presa. Sí. Y Miriam Bregman, en un gesto muy honroso, tanto ella como otros dirigentes de esa izquierda que siempre ha sido, entiendo que crítica y a veces funcional a cuestiones de la derecha, A la hora del voto, a sí. la hora del voto.
tuvo un gesto noble en relación a una proscripción clara, absurda, intolerable, de una ciudadana argentina. Olvídate que sea Cristina. Pero si la propia izquierda, que ha sido funcional a cuestiones de la derecha, en muchos casos, entiende que hay un límite, que es el fascismo, ¿qué estamos haciendo nosotros respecto a la libertad de Milagros Sala? Nosotros como pueblo, como movimiento, ¿o acaso no tenía gente que la apoyaba? ¿O acaso no era una líder y una dirigente que fue desactivada, como vos decís? La sacaron absolutamente de la posibilidad de lucha. Está presa. Pero yo creo que incluso antes fue sacada. El momento en que el poder político se le acerca tanto, ya la desactivó. Me parece que ahí es donde empieza a perder Milagro y por lo tanto Jujuy. Y por eso después se la puede encarcelar y por eso el pueblo jujeño, que es el primero que debió salir a defenderla, porque eso sí que era defender lo propio, no salió, el pueblo jujeño no salió. Salimos muchos otros, no lo suficiente, como vos decís, pero salieron muchos otros pueblos, pero no el jujeño. Quedó pegada al kirchnerismo, quedó absorbida por el kirchnerismo. Quisiera o no quisiera Milagro, quedó absorbida. Desactivó, bueno, eso está buenísimo. Milagro quedó neutralizada. No, querido, déjala crecer, si creció sin vos. Creció formidablemente sin vos. Por supuesto que el aporte estatal, de qué manera, pero no desactiven las bases de eso, la autoconstrucción de eso. Sí lo hizo perfectamente. Hoy está condenada por kirchnerista, Milagro, entre otras cosas, por kirchnerista. Y ella no lo era así, ella es anterior. Ella es anterior al kirchnerismo. Y nosotros sí, hoy estamos marchando por Cristina, no sé por cuánto tiempo más vamos a marchar por Cristina, teniendo en cuenta lo de Milagro, pero a Milagro casi que lo olvidamos, ¿sí? Es verdad. No sé, no tengo respuesta para qué sucederá, pero que lo olvidamos, y el gobierno de Alberto Fernández no es que le soltó la mano, nunca se la agarró, nunca nada, siempre se dijo, nunca se metió, porque tampoco podemos discutir la postura porque como que nunca se metió, nunca fundamentó, siempre fue una lavada de mano la de Alberto, no quiso enojar a alguien, no sé a quién, no quiso enojar. Y Entonces, hablando de las cosas que no hacemos como movimiento, Mariana, y ya volvemos al libro, Perón decía que la única política es la internacional. mm, Y hoy hay dos situaciones, tres, te diría, que nuestra dirigencia le hace, como decían los chicos antes, ole. He visto dirigentes de nuestro espacio y militantes de nuestro espacio, el espacio popular, que se indignaba y pedía las actas de Venezuela. sí, Nunca los vi pedir las actas de Estados Unidos, nunca les vi pedir las actas de otros países con situaciones más irregulares todavía que las que uno podría suponer de Venezuela. Podría suponer, porque es un proceso absolutamente transparente con observadores internacionales de todos los colores, mucho más que los que hay en los propios Estados Unidos. Los nuestros le piden las actas a Maduro, sí, los nuestros. lo nuestro, sí. No he visto, no he visto la contundencia con que hay que condenar un genocidio en marcha. Nosotros que hemos vivido un genocidio en la Argentina, hay un genocidio en marcha. Todos los días mueren niños palestinos, todos los días asesinan niños palestinos, asesinan mujeres embarazadas, todos los días. Y nuestros dirigentes no leyeron a Perón. La única política es la internacional. Sí. En la política internacional hay un atropello a los derechos humanos y si somos el país referente en derechos humanos, gracias a EVE, a las madres de Plaza de Mayo y a otros luchadores, entre otros aquellos que vos cubrís en el libro, ¿cómo podemos dejar pasar esa situación? Y la tercera es la posición eurocéntrica respecto a que Rusia o Putin, el malvado de Putin, invadió Ucrania.
cuando Ucrania y Rusia son el mismo país, como Argentina y Uruguay somos el mismo país, por más Mm. que se han esforzado los ingleses en dividirnos. No digo que Uruguay sea una provincia argentina, digo que Argentina y Uruguay, El mismo pueblo, podremos llegar a decir más el que. mismo pueblo, el Mm, mismo pueblo, tenemos los mismos intereses, tenemos la misma patria, mm. o matria, como quieras. Esos 3 puntos no están en la agenda de nuestros dirigentes. No, no. Después nos preguntamos por qué la gente no va a votar. 50% no va a votar. ¿Estoy exagerando? Mira, esa mirada internacionalista sí la tienen los exiliados, que es otra de las cosas que sorprende cuando vas allá. La mirada enorme, grande, extendida que tienen de la realidad argentina en este caso. Yo eso lo aprendí allá, digamos. Pero y a mí me importa, yo pensaba, los escuchaba y ¿qué me importa lo que pasa allá, lo que pasa del otro? Claro, después en las intensas charlas y empezás a entender, pero ya me decía, ¿qué importa? Nosotros estamos ahí en el culo del mundo y no, claro, empezás a entender, pero para ellos es natural y están informados de todo y todo el tiempo interrelacionando todo y viendo las consecuencias de ese todo. Así que ellos evidentemente han leído a Perón, pero los dirigentes nuestros o lo han leído o no lo han leído, pero no le dan bolilla. Pero así como no son internacionalistas, tampoco son muy nuestros, porque vos nombraste a Miriam Bregman, ¿no? Que ella será muy rubiecita, de manitos limpias, es verdad, como decíamos, de masa, pero ella a la vez chupándose los gases de los policías. La ves en cada marcha de cada miércoles con los ojos así de rojo, despeinada, corriendo, protegiendo a los niños, protegiendo a los viejos. La ves ahí cada miércoles y en cada marcha. Y yo he estado en esas marchas donde he visto que el peronismo se retira y da por terminado, entonces aparecen los uniformados, nos hacen pomada, y los peronistas, si te he visto, no me acuerdo, quedan las izquierdas, y con sus referentes incluidos. Eh, entonces yo creo que no solo no son internacionalistas, tampoco son del pueblo, no los veo ahí, con los ojos rojos, recibiendo los gases de gendarmería, de la policía, de quien sea. No los veo. Creo que la mirada que tiene es de la butaca ahí en Congreso y no mucho más. No mucho más. Por eso no estamos teniendo la posibilidad de organizarnos. No, no, no. Estamos, no sé, desbasados por la base. No tenemos base, no tenemos. Y cuando surgieron, la absorbieron por distintos. Hablando de Bregman y de otros compañeros, cuando se votó o se quería votar la ley de reforma previsional del macrismo, yo estaba acreditado en el Congreso, se armó una bataola gigante, era una gigantesca manifestación y bajaron muchos legisladores y hubo muchos valientes del espacio popular que se enfrentaron a los gases y Mm, el propio Leopoldo Moró. Entre nosotros nos cagaron a patadas. Los gendarmes venían por abajo y nos pegaban patadas. Con menos violencia que hoy, ¿eh? Vamos a ser claros, pero con una tremenda violencia, menos que hoy. hoy es terrible. Hoy Pablo Grillo, hoy te tiran a la cabeza. Pero en aquel entonces que ya era violento, me acuerdo que estaba Mayra Mendoza, también combatiendo con mucha energía, y, y la gasearon. Y la que la llevamos entre 2 o 3 compañeros que estábamos ahí, y Miriam Bregman ahí, Sí. a que la atendieran en un bar. No me lleva así de nuevo. No estoy afiliado, ¿eh? No votaría a esa izquierda, creo, como te dije, que ha sido funcional a muchas Sí, cuestiones. sí, Bueno, a lo sí. mejor hacen su autocrítica y Eso lo frena mucho, te digo. Sí, hoy en un acuerdo antifascista estamos juntos, sí. pero sí reconozco esa valentía que vos hablás y ese poner el cuerpo que no están poniendo, por ejemplo, las organizaciones sindicales. ¿Dónde están? No, no están, no están, no están. Bueno, Esa fuerza de choque.
Los que están mucho, no siempre, no todos los miércoles, pero que están mucho son, por ejemplo, el CIPREVA. El CIPREVA te tengo que decir que está, el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires suele estar, pero bueno, es una representación pequeña. Nosotros necesitamos los grandes, los que congregan a muchos y muchas para proteger a los viejos, no solo físicamente, que no es poco, sino proteger esos derechos que están siendo vulnerados, ¿no? Proteger su pedido, su exigencia. No están. Y el padre Paco, Y el padre Paco, por que la supuesto. liga siempre, pobre. Que la liga, mal, mal, va a terminar mal, porque eso cuando vos vas acumulando miércoles tras miércoles, aspirar esos gases y el cuerpo pasa a factura, sí. Complicado es eso. Volviendo al libro, Sí, porque creo lo que vamos a presentar ahora. ahí está. ¿Cuándo lo presentás? Lo presentamos el 10 de julio a las 6 de la tarde en la Casa de las Madres, la sede que está ubicada frente a Plaza Dos Congresos. Y nos van a estar acompañando dos personas hermosas, Ana María Careaga, ella es doctora en psicología, psicoanalista, fue detenida, desaparecida a los 16 años, estando embarazada de Anita Fernández, su hija. Luego se exilia a Suecia, y ella es hija de Esther Balestrino, de Careaga, una de las madres fundadoras de la asociación, Madres de Plaza de Mayo, que fue señalada por Astiz, secuestrada y, bueno, tirada en los vuelos de la muerte junto con otras dos madres y las monjas francesas. Y también va a estar Esteban Bayer, él es periodista, él es traductor literario e hijo menor de Osvaldo Bayer. Así que con ellos dos vamos a estar presentando El exilio no olvida, una intensa historia de amor. Va a estar muy lindo, vamos a pasar algunos videos chiquitos, cortitos. Si tenemos suerte, alguien nos va a acompañar con una guitarra también. Y bueno, estamos lanzando este libro de una generación tan hermosa que parió a las madres. Los hijos parieron a estas madres hermosas en ese lugar tan, tan emblemático como es la Casa de las Madres. El libro, no quiero olvidarme de decir dos cosas. Uno, el libro pertenece a la Gogol Ediciones, que hizo esta tapa, bueno, hermosa en función de un trabajo que pertenece a una exiliada, también testimoniante del libro. Ella es, a ver si la puedo mostrar, ella es Hilda Romano, a ver si se puede ver ahí. Sí. Ella es artista plástica, exiliada en tiempo de la dictadura, junto a su pareja Enrique Borcel y sus dos hijos. Siguen en Madrid, forman parte de estos exiliados que hablábamos antes, que de a poco se fueron quedando por los hijos y demás. Y hoy los hijos son dos seres maravillosos, Gabriel y Alejandra. Y bueno, la pintura, la obra de tapa es de ella. No quiero dejar de mencionarla. Así que Gogol Ediciones hizo esta tapa, además del libro, hizo esta tapa hermosa gracias al arte de Hilda. Y ahí vamos a estar. ¿Y dónde lo compramos? Si, por ejemplo, los que nos están viendo en el interior del país o que no pueden venir ese día a llevarse de tu mano el libro y autografiado, me imagino que se lo vas a autografiar al que te lo pida, ¿no? Seguramente. Y si están en el interior del país, me escriben a mí, me pueden encontrar en el Facebook, Mariana Dufour, o me escriben al WhatsApp 2254 41 13 96. Ahí me pueden escribir. Yo se los mando, ya he mandado algunos, desde que salió el libro ahora ya he mandado especialmente al sur, libros por correo argentino. Y si no, escriben a Gogol Ediciones y ahí está, ahí también se puede encargar. Y bueno, si no van a la presentación del libro, si no pueden ir, me escriben y yo mientras estoy en Capital se los llevo. He llevado en mano a la puerta de cada uno mientras estuve en Capital ahora 10 días y ahora cuando vuelvo se los llevo. Y bueno, y en las próximas presentaciones que vamos a ir haciendo, y ya estamos proyectando alguna en La Plata, por ejemplo, vamos a ver si, bueno,
Y lo vamos a ir distribuyendo artesanalmente como hicimos con Revolución es la Palabra, que ya Bueno, casi nos queda muy poquito de Revolución, nos queda muy poquito. sí, acá tengo unos cuantos al lado mío. Sí, sí, creo que la caja esa que queda casi es la última que se fue entregando, bueno, además de que la llevamos a Europa y ahí es donde conocí a estos compañeros y compañeras, gracias a ese trabajo. Así que bueno, los esperamos a todos, el 10 de julio a las 6 de la tarde en la Casa de las Madres, frente a Plaza de los Congresos. Jueves 10. Jueves 10. No Sí, podía ser otra forma que un no podía jueves. ser de otra forma, un jueves. Después de acompañar a las madres en la marcha, nos vamos a la casa de ellas. Y ahí vamos a estar, vamos a estar muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Y Mariana, cuando andes por Capital, me lo traes y nos comemos Obvio. los videos con Tuco, como aquellos. Ahí está, con los fideos con Reportaje. otra vez. Sí, sí, Dale. claro, claro. Vamos a decirle a la audiencia que en la descripción de este video están los datos de contacto para que puedan adquirir el libro de manera directa con Mariana. Publicamos tu WhatsApp Sí, por supuesto. Sí, y sí, sí. los datos como para Y el tener Facebook. no solo, digamos, la fecha y la información para estar presentes en la presentación, valga la redundancia, sino para contactarse con ella y tener este libro maravilloso que recomiendo especialmente. Aunque todavía no lo leí. No lo leíste, no, es verdad. Bueno, ya lo Da vas a recomendar habiéndolo leído. Ya me agrandé. motivo de otra nota y extenderemos Ahí algunas de está, las cosas, sobre todo las que no hablamos ahí está. en Muy bien. público. Mariana, mil gracias por tu tiempo. No, no, al contrario. Muchas gracias a vos, siempre muy generoso con el espacio, con apoyar cada cosa que iniciamos, que lanzamos, que nos arrojamos a esa pileta que no sabemos si tiene agua. Bueno, esta pileta siempre tiene agua, así que muchas gracias. A vos. Seguimos en Generación N. Espero hayan disfrutado a una persona tan cálida, maravillosa y a su vez con el rigor investigativo, periodístico y poético que tiene Mariana. Mariana Dufour. Gracias. Chao.